placer charlar con Alejandro Figueredo. Le damos un aplauso grande. Hola, ¿qué haces, Figue? Te vemos, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Bueno, gracias por el contacto. Un saludo grande para todos ahí en el piso y a toda tu audiencia. No, pero gracias a vos por cedernos estos minutos. Ale, a ver, hacenos una puesta a punto. ¿Cómo estás vos? Recordanos dónde es que estás vos y cómo estás. ¿Estás aislado? ¿Qué medidas se tomaron ahí? Bueno, más o menos está parejo en todos lados, ¿no? Lo que está pasando en torno a las medidas. En lo particular, yo ahora estoy en el trabajo porque mi trabajo por ahora se mantiene. Seguramente en las próximas horas ya se va a hacer todo en remoto desde nuestras casas, pero el resto de mi familia está en cuarentena, digamos, voluntaria, ¿no? Solo salgo para trabajar y puntualmente como el resto de nosotros para hacer alguna compra en el súper, lo indispensable. Bien. Pero, como te decía, aquí en Miami, que es donde yo estoy, se han ido tomando medidas y se han ido ajustando medidas de acuerdo a la zona, ¿no? Porque esta es una ciudad muy grande y yo empecé a descubrirlo cuando empecé a vivir acá, ¿no? En realidad hay muchas ciudades dentro de lo que todos nosotros creíamos que era solo Miami, ¿no? Seguro. Con autoridades distintas, con normas diferentes. Por ejemplo, anoche a última hora salió un comunicado del mayor de la ciudad de Miami, que es la zona metropolitana en sí, para dar una cuarentena obligatoria. Pero eso no abarca a mucha gente que vive y que trabaja en el entorno de esa zona metropolitana, ¿no? Acá, por ejemplo, mucha gente cree que son barrios, pero son ciudades. Aventura es una ciudad, El Doral es una ciudad, Sunny Isles es una ciudad, North Miami es una ciudad. Todas esas tienen, por el momento, medidas diferentes. Como te decía, en la ciudad de Miami hay cuarentena obligatoria, en otros puntos hay toque de queda nocturno. Es decir, hay muchas medidas que se han ido tomando con el paso de los días. Bien, o sea que tenés varios ejemplos de medidas diferentes alrededor tuyo. Sí. Yo calculo que debes estar bastante al tanto, bastante no, totalmente al tanto de lo que está pasando acá. Sabés que acá hay alguna polémica con respecto a si decretar la cuarentena obligatoria o no. El gobierno considera que todavía no es tiempo y que las medidas las tenemos que tomar nosotros. ¿Allá de alguna manera existe esa polémica o existió de exigir una cuarentena obligatoria o no? Bueno, sí, de alguna manera, el propio Donald Trump lo ha ido planteando, ¿no? A lo largo de las conferencias. Y también la reacción, como te decía, de distintos lugares y de distintos estados. Hay estados donde hay cuarentena obligatoria ya estipulada. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York es un desastre lo que está pasando. La mitad de los casos de coronavirus de Estados Unidos están en el estado de Nueva York. Wow. Y la tercera parte están en la ciudad de Nueva York. Esto pauta que es el epicentro del coronavirus en los Estados Unidos. Y además de Nueva York, California, hay otros estados que han ya determinado la cuarentena obligatoria. Pero también vale la pena aclarar que en estos lugares donde hay cuarentena obligatoria hay muchas excepciones también para poder salir a la calle. Es decir, no hay una medida que sea así contundente a rajatabla, salvo el toque de queda, pero es donde se ha decidido el toque de queda nocturno, solamente entre las 9 o las 10 de la noche, dependiendo del lugar, y las 5 o las 6 de la mañana. O sea que estamos un poquito en el mismo nivel, ¿no? La concientización de que lo bueno es estar en casa, pero la difícil decisión de parar un país, porque sabemos las consecuencias que eso también tiene, terrible. No solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista incluso psicológico para algunas personas que necesitan salir. Para algunos puede ser peor el hecho de estar encerrado que poder salir. O sea, es muy difícil tomar la medida. La verdad que a mí no me gustaría estar en los zapatos de los gobernantes del mundo en este momento porque es muy difícil tomar una decisión que deje no solo a todos conformes, sino que además se haga justicia con todos los casos, ¿no? Es muy complicado realmente lo que estamos viviendo. Y a mí me parece, Luis, que todos tenemos que hacer un ejercicio medianamente razonable, ¿no? Todos vamos a salir golpeados de esto, ¿no? De una u otra manera. Es decir, acá no hay nadie que salga ileso, ¿no?
ya sea o desde lo sanitario, o desde lo económico, o desde un amigo, o desde un familiar. La situación no es buena para nadie. Sin dudas, así tal cual como vos lo contás. ¿Cómo es el comportamiento del ciudadano común, del laburante? Bueno, no sé si vos debes saber, el primer día acá que se descubrió que había un caso, bueno, los supermercados estaban abarrotados de gente con carros repletos. Acá pasó lo mismo. Igual, y ahora eso se calmó, porque acá se calmó un poco eso, ¿eh? Ya no vemos los super abarrotados. Lo que ha pasado es que la gente se ha ido organizando un poquito mejor, pero la alta demanda se da en la mañana. Vos tenés que ir temprano al supermercado si querés encontrar las cosas que hay alta demanda, sobre todo el famoso papel higiénico, los productos de limpieza. Eso se agota rápidamente. Aquí también se han instaurado los horarios especiales para los mayores. Se han tomado algunas medidas. La diferencia, ¿sabés cuál es, Luis? Que en muchos lugares de los Estados Unidos está el ejercicio por otras situaciones, ¿no? Acá en la Florida en particular por el tema de los huracanes. Entonces la gente está acostumbrada, cuando hay una época de crisis, los supermercados ya tienen como una infraestructura para organizarse. Es decir, no hay un pánico, no hay un desborde, pero sí hay una alta demanda. Vos ves gente que igual se pelea en algún momento. Es decir, el comportamiento humano me parece que ha sido el mismo en todas partes del mundo. Ha cambiado la sorpresa que te puede causar en función de si estás acostumbrado o no, o, como te decía, algunas medidas que se toman en algunos supermercados. Yo fui a un supermercado un día y tenía un montón de empleados, de funcionarios que estaban solo dedicados a organizar las filas. Eso, por ejemplo, en otros lugares no se ve, o tenés que empezar a implementarlo, pero acá tienen el ejercicio, digamos, por esas situaciones que yo te decía a veces de los huracanes, que la gente sale a aprovisionarse en muy pocas horas, ¿no? El medio televisivo, periodístico, los canales, ¿han tomado alguna medida? Acá, por ejemplo, tenemos información hasta, nuevita, que vamos a dar en un ratito, de programas que se han levantado o se van a levantar, ¿por qué? O es mucha gente, o dura mucho tiempo. ¿Se ha mermado allá también? Bueno, eso no te lo puedo decir, ¿no? No te puedo decir si se levantan programas o no, porque no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchas personas de los medios que están trabajando desde sus casas, programas que se llevan adelante vía remota, la tecnología hoy lo permite, y por lo tanto hay muchos periodistas que están trabajando desde sus casas, y después lo otro, lo que se implementa en otros lugares, ¿no? No sé, donde había una mesa con 4 personas en espacio reducido, ahora hay 2 personas en esa misma mesa, o se separan, ¿no? Digamos, para transmitir también un poquito ese mensaje de la distancia social, ¿no? que estamos imponiendo a través del mensaje y que a veces somos contradictorios también cuando nos exponemos públicamente, ¿no? Pero sí, hay cambios, ¿no? Hay cambios, sin duda. Alejandro, querido, Gustavo Insúa te saluda y te quería preguntar... ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo andás? Te quería preguntar a nivel interior tuyo, a nivel de cabeza, digamos, de pensamiento, ¿no? Con la cabeza en la almohada, ¿te cambió en algo la forma de pensar o digamos...? Sí, es bravo, es bravo. A ver, yo te voy a contar algo, Gustavo. En realidad el hecho de salir del país implica un cambio muy grande, ¿no? Una crisis para lo bueno y para lo malo grande. Entonces, como que uno viene un poco curtido porque estás como en un proceso de adaptación permanentemente. Y además han pasado cosas en el camino que también me han fortalecido desde ese punto de vista. Pero claro, acá estamos en una situación que, como decía hoy, trasciende a todos, nos sacude a todos, y por lo tanto ni te puedes hacer el superhéroe ni te puedes hacer la víctima, porque si te haces el superhéroe, mañana caes, si te haces la víctima, mirás para el costado y hay gente que está mucho peor que vos. Entonces me parece que acá lo que hay que hacer es como un proceso de asunción, ¿no? de asumir que esta es una situación complicada para todos, que tenemos que dar una mano entre todos para lo que podamos. Y bueno, y ver que el hombre también termina siendo impotente, ¿no? Porque a veces el hombre ha generado cosas muy buenas y ha generado cosas muy malas. Y en este momento estamos viendo como que nada depende de nosotros, ¿no? Y que somos todos iguales ante este virus, o que podemos ser todos iguales ante este virus. Entonces, la reflexión es esa. Y después, desde el punto de vista estrictamente personal y vinculado con este fenómeno de la inmigración, que para mí es nuevo, pero que hay muchísimos uruguayos que están afectados en distintas partes del mundo y que seguramente me van a entender, lo que sí se me plantea como una cosa muy
muy, muy dolorosa, como un cuentagotas, viste, que vos decís, no quiero pensar en esto, pero tenés que pensarlo. Cuando vos estás afuera del país, quedás expuesto a esto del dolor de la pérdida de un ser querido. ¿Sí? Les puede pasar. Nos puede pasar a todos y por supuesto que hay mucha gente que ha atravesado esa experiencia. En circunstancias normales, bueno, implica tomarte un avión e irte a tu país. Hoy no lo puedes hacer. No. Claro. Hoy estás en una situación en la que si yo recibo una mala noticia de un amigo o de un familiar, quedo absolutamente impotente. Entonces, en ese sentido, he descubierto de alguna manera como una fragilidad emocional a la que nos exponemos todos quienes estamos fuera de nuestro país. En Miami en particular, yo lo hablo muy seguido con mis compañeros, ¿no? Es un lugar donde somos todos de distintas partes, ¿no? Entonces, es un momento que estamos tratando de contenernos entre todos para que las cosas se solucionen lo antes posible, como yo decía, con las menor consecuencias tristes posibles también, ¿no? Alejandro, ahora te saludan ahí. Te quería consultar un poco en esta misma línea que venís conversando, ¿cómo se dice el tema de la pandemia en nuestro país? ¿Te ocupás de saber cuáles son las medidas o estás un poco ajeno? Permanentemente. Y No, bueno, permanentemente. un poco, ¿qué opinás desde tu perspectiva allá y viendo también quizás otra realidad de cómo lo venimos llevando? Bueno, como te decía, me parece que en todo el mundo se han ido tomando medidas similares, teniendo en cuenta también el espejo que hay a partir de la tragedia de Europa, en particular de Italia y de España, ¿no? Me parece que eso ha sido una luz de advertencia para todos. Por suerte en nuestro país el fenómeno ha ido llegando con un retraso suficiente como para poder advertir ese peligro, ¿no? Y yo creo que las medidas que se han tomado son las medidas correctas. Esto está en la cabeza de cada uno y por supuesto que cada uno sabe también hasta dónde puede limitarse desde el punto de vista de su vida productiva. Por supuesto que condeno a aquel que pretende salir a pasear, a reunirse con amigos por el hecho de hacerlo. Eso es absolutamente condenable, pero no se puede condenar a aquel que no tiene más remedio que salir a trabajar porque sabe que al otro día o no tiene para pagar una cuenta o no tiene para comer. Es decir, es muy difícil meterse en el zapato de todo el mundo. Pero sí, estoy en contacto permanente, yo estoy informado siempre de lo que pasa en Uruguay, veo las conferencias de prensa, los informativos, o sea que estoy absolutamente al tanto de todo lo que pasa en Uruguay. Alejandro, Janina, ¿cómo estás? Yo quería ¿Cómo te va, preguntarte, ¿todo bien? ¿Cómo es un día en la casa de Alejandro y en la vida de Alejandro y de la familia? ¿En cuarentena o fuera de cuarentena? En cuarentena, en esta época de cuarentena que están viviendo. Bueno, en realidad, mira, mis hijas están las dos estudiando a través de internet, porque como en todos lados, digamos, acá también se cortaron las clases. La más grande que está en la universidad fue la primera que comenzó con las clases remotas. Y Josefina, que es la más chica, que está todavía en el liceo, también empezó con las clases desde el hogar. O sea que se respira estudio durante buena parte del día. Y después, bueno, como todo el mundo, ¿no? Series, algún libro, juegos de caja, tratar ¿Cómo te llevas con la cocina? Bueno, más o menos. ¿Sabes que tuve la mala suerte que justo se me quemó la resistencia de la parrilla eléctrica? ¡No! Entonces, sí, tremendo. Acá es muy difícil tener una parrilla, ni hablar a leña, tenés que tener una casa y pedir permiso y no sé cuánto. Yo vivo en un apartamento donde ni siquiera te dejan tener las barbacoas a gas, ni siquiera a carbón. No. Apenas eléctrica. Bueno, está. Tengo una eléctrica, traté de adaptarme, me adapté. A mí me gusta mucho hacer parrilla, pero justo hace unas pocas semanas se me quemó la resistencia, así que me quedé sin la parrilla. No. Entonces, bueno, hacemos lo que se puede, pero en casa se defienden bien las chicas, tanto en lo salado como en lo dulce. Yo me defiendo en la parrilla, pero ahora no estoy bastante limitado. Figue, quiero de verdad agradecerte porque es un placer hablar con vos siempre. Este contacto, la penúltima, antes de despedirnos. Capaz que ya lo dijiste y yo no me acuerdo, pero como dice Mirta, el público se renueva. ¿Tenés un pasaje con una fecha de regreso o es algo que
que vos lo vas viendo, a ver qué pasa con vos, con tu familia. No, es eso. La verdad que no tengo pasaje con fecha de regreso. Tampoco es tan difícil conseguirlo si las cosas así lo ameritan, ¿no? La idea es que el tiempo y las cosas vayan decidiendo. Sinceramente, Luis, cuando yo tomé la decisión, la tomé muy meditada y pensando mucho en toda una realidad familiar, no solo en mí. Acá mucha gente siempre piensa que porque vos trabajás en televisión sos el dueño del mundo, ¿no? Más o menos. Sí. Y se creen que todas las decisiones giran en torno a la televisión, en este caso. Y no, yo traté de correrme un poquito de ese punto, mirar un poquito la situación desde afuera y pensar en los cuatro, ¿no? Y por eso fue la decisión que tomamos de venir. En muchas cosas hemos logrado algunos objetivos, en otras no. Y estamos permanentemente mirando hacia adelante. Hoy día nuestra cabeza está puesta acá. Bien. Esa es la verdad. Pero no es por darle la espalda ni al trabajo en Uruguay, ni a nuestros afectos, ni nada que se le parezca. Es simplemente nuestra realidad. Y esto, como te decía, indica como una tendencia, ¿no? Pero yo no le cierro la puerta nunca a nada. Bien. Me parece que lo peor que puede hacer un ser humano es usar la palabra siempre y la palabra nunca. Son dos palabras que no es aconsejable utilizar, ¿no? Y sobre todo en una situación de estas donde vos quedás un poquito expuesto a este tipo de avatares, ¿no? Mirá, si yo te digo, no, yo salgo 10 días atrás y digo, no, yo jamás, no pienso volver al Uruguay nunca en mi vida, imagínate, ¿no? Sí, sí. Y te encontrás con esta situación y capaz que al otro día tenés que volver al Uruguay. O lo mismo, o sí, yo me voy a quedar acá para siempre porque acá tengo el futuro asegurado. Falso, punto uno, y después tendría que demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, soy de ir paso a paso. Figue, abrazo gigante a la distancia. Y bueno, estaremos en contacto, obviamente, no va a ser la última vez que hablemos. Así que un abrazo a vos y a la familia. Gracias, Luis, por la llamada. Un saludo para todos ustedes ahí en el estudio otra vez, para toda la audiencia. Y bueno, lo mejor para todos, ¿eh? En esto hay que sacar la garra de adentro y bueno, salir adelante, ayudarnos entre todos, ser solidarios en la medida que se pueda. Siempre se puede un poquito. Y bueno, ser optimistas también, ¿no? Con fe me parece que vamos a caminar. Arriba. Chau, Abrazo Figue. grande. Chao, Figue.